Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles una nueva parte del resumen de este magua, el cual está muy interesante. Espero que lo apoyen y bueno, sin más que decir, que disfruten del resumen. Continuamos en el reino de los 10.000 demonios. El prota diría que había pasado medio año desde que había llegado ahí. Y como había estado cultivando todos los días su raíz de viento, había alcanzado el sexto nivel del establecimiento de la función, mientras que las otras raíces siguientes sin cambios. Y mientras suspiraba diría que se necesita mucho esfuerzo para cultivar una raíz, y para pasar el tiempo miraría el sistema dándose cuenta de que la pestaña de relación había sido actualizada. El sistema le notificaría los ataques que habían recibido los hermanos Mo, y diría que por eso no era nada bueno aceptar una oportunidad afuera, y les desearía buena suerte. Mientras el prota se levantaba de donde estaba diría que era hora de patrullar e iría a entrenar los 7 pasos ilusorios. Recordaría que su hermana mayor le había dicho que aunque el reino de los 10.000 demonios era un buen lugar para cultivar, tendría que patrullar de vez en cuando para evitar que las bestias se vuelvan locas y causen problemas. El prota notaría algo y voltearía su mirada, mirando a un gato muy lindo, y pensaría que las bestias del reino de los 10.000 demonios no parecían peligrosas en absoluto. El gato seguiría mirando fijamente mientras el prota se alejaba. En ese momento saltaría del árbol, transformándose en un enorme tigre intentando atacar al prota. El prota se daría cuenta de la presencia de la bestia, y haría un movimiento rápido desapareciendo de los ojos de la bestia. Apareciendo en el techo del templo mientras la bestia lo observaba, el prota pensaría que estuvo muy cerca y gracias a Dios ya dominaba los 7 pasos ilusorios, de lo contrario no habría podido evitarlo. Y pensaría que era extraño que no se hayan activado los hechizos de prohibición en el pabellón. Era la primera vez que ocurría, y esa bestia no parecía ordinaria, así que debía tomarla en serio. El prota activaría su habilidad de los 7 pasos ilusorios. Diría que cada nivel de ese hechizo podía crear un clon de sombras adicional, y si se lo dominaba por completo se podían crear 7 clones. El prota les daría instrucciones a sus clones para acabar con la bestia. Todos rodearían a la bestia, y el prota usaría su técnica de espada divina del dedo inigualable. La bestia estaría desconcertada ya que miraría que todos los clones lanzaban el mismo ataque. En ese momento sería alcanzado por los ataques, pero no sería dañado de gravedad, y saldría corriendo. El prota pensaría que era una pena de que de los 7 clones solo el real pueda hacer daño, y la bestia no habría sobrevivido si los clones pudieran hacer daño, y diría que gracias a Dios solo tiene buena velocidad y ninguna habilidad de ataque. Pero ¿cuál era el origen de ese gato, ya que había evitado con éxito los hechizos de prohibición? Y ahora que lo pensaba, no se siente tan pacífico. Últimamente las bestias se estaban volviendo locas con más frecuencia y sería mejor que informe de la situación. Mientras tanto, en una sala de reuniones alguien diría que ese asunto es algo sospechoso y siente que puede estar relacionado con el cultivo del bajo virdicente. Y en su opinión esos canallas estaban intentando explotar a las bestias del reino de los 10.000 demonios. Otro de ellos diría que es cierto, además había capturado al 30% de los espías del bajo virdicente que se habían infiltrado. Uno de ellos diría que era mejor enviar más discípulos al reino de los 10.000 demonios, y sospechaba que había un traidor entre los altos mandos. El anciano del pico celestial del trueno diría que en cualquier caso el asunto de la desaparición del maestro de secta y de las bestias que se han vuelto locas en el reino de los 10.000 demonios debe ser investigado adecuadamente. El anciano del pico de trueno le diría a la maestra del prota que no había dicho una sola palabra desde que comenzó la reunión, y si había algo en su mente. La maestra del prota diría que dejaría que ellos decidan sobre esos asuntos. El anciano le preguntaría que si acaso tenía una idea de lo que estaba pasando, y si sabía dónde estaban los 18 discípulos de núcleo que había llevado el maestro de secta.
La hada le respondería que ella siempre había estado cultivando en silencio y solo tenía una idea superficial de lo que estaba sucediendo. El anciano de trueno diría que si en verdad había un traidor entre los altos mandos, en la única que podía confiar era en ella y debían trabajar juntos. La hada diría que por supuesto, ya que les enseñaba el mismo maestro. Finalizarían la reunión diciendo que en ese momento enviarían a más discípulos a vigilar al reino de los 10.000 demonios, pasarían 2 años y nos mostrarían un lugar desértico donde habría un círculo mágico. El prota, que estaría sentado en el centro de este círculo, diría que los hechizos de prohibición lanzados en el reino de los 10.000 demonios son ciertamente de alta calidad y son adecuados para una parada de descanso cuando se patrulla y se cultiva. Diría que mientras está con el hechizo, aunque no esté en el reino del núcleo dorado, no tenía que preocuparse por las bestias o enemigos del reino del núcleo dorado. Alguien atrás del prota le preguntaría que si estaba usando el reino de los 10.000 demonios como lugar de cultivo. El prota muy serenamente le respondería que de qué otra manera, pero se daría cuenta y se congelaría de miedo en ese momento, y se preguntaría que quién mierda era ese tipo y cómo había entrado, y si acaso no le afectaban los hechizos de prohibición, y si acaso era un cultivador por encima del núcleo dorado. El desconocido le diría que por favor no entre en pánico, él también era un discípulo de la secta del Jade puro enviado ahí para cuidar el reino de los 10.000 demonios. Y le diría que parece estaba en el tercer nivel del establecimiento de la fundación, pero viendo su respiración estaba en el 9º nivel. El prota muy sorprendido diría para sí mismo que esa persona había podido mirar a través de su cultivo. El anciano le diría que no tenía que estar nervioso y le preguntaría que si había ido allí voluntariamente o si había sido enviado por su maestro. El prota serio le respondería que su maestra, el hada 11 Swan, lo envió ahí. El anciano se intrigaría al saber eso, y le preguntaría que si su maestra la había encomendado alguna misión. El prota le respondería que sí, incluso si lo hizo, porque debería decírselo. De manera dominante diría que acaso no iba a dejar que otros lo supieran, y su hermana menor era muy interesante, y le diría que si acaso sabía los problemas en que se había metido. El prota se sorprendería al escuchar eso. El anciano le diría que lo siga y por el bien de su maestra le ayudaría a resolverlo. El sistema le mostraría que esa persona era el maestro de secta. El prota diría para sí mismo que ese viejo mentiroso había fingido ser un discípulo siendo el maestro de secta e incluso adora. El anciano le estaría explicando que las bestias hay son propensas a enloquecer. Y esas bestias son subordinados del dragón blanco corazón de tigre y siempre obtiene su venganza y es naturalmente violento, y esa vez había convocado a muchas bestias para preparar un motín. Y le preguntaría que cómo hizo para provocar al dragón blanco corazón de tigre. No recibiría respuesta, volteando a mirar al prota, el cual estaría inmerso en sus pensamientos imaginando cosas estúpidas al saber que ese anciano adoraba a su maestra, y firmemente diría que no se la merecía. El maestro de secta lo sacaría de sus pensamientos repitiéndole su pregunta. El prota le contaría todo lo hizo había pasado hace 2 años. El maestro de secta pensaría que eso era raro. Y parece que el fenómeno de que las bestias se vuelven locas no había sido provocado por él, y lo más probable es que sea causado por el culto del bajo virdicente, y su incidente con el dragón blanco corazón de tigre puede ser uno de los accidentes causados por ellos, y tiene suerte el rey demonio debió haber caído y consumido su fuerza, si no habría muerto. Pero ¿qué tipo de técnica había usado? Su velocidad era incluso más rápida que el dragón blanco corazón de tigre. El prota nervioso respondería que era una técnica que había aprendido en el camino y era normal que fuera más rápido. El maestro de secta diría en su mente que como podía ser normal, eso era un rey demonio, y si hablaban de velocidad ni siquiera un maestro del núcleo dorado sería capaz de vencerlo.
El maestro de secta dejaría de lado eso y diría que en ese momento su prioridad es lidiar con las bestias para que no se vuelvan locas, pero si quieren hacer eso tendrán que empezar por la causa. El prota diría que si se refería a acabar con el dragón blanco corazón de tigre. El maestro de secta diría que ese rey demonio tenía mucho potencial y cómo iba a compensarlo si lo eliminaba. El prota preguntaría que entonces cómo iban a manejarlo. El maestro de secta le diría que ese podría ser su encuentro afortunado y enviarlo al reino de los 10.000 demonios es lo más probable que le permita ganar méritos. Y le diría al prota que sus habilidades no son tan simples como parecen, ya que había podido retirarse con seguridad cuando se enfrentó al dragón blanco corazón de tigre y debería tener algunos trucos bajo la manga. Y le diría que vaya a domarlo. El prota le respondería que era mejor que busque a alguien más, ya que él solo quería cultivarse tranquilamente, pensando que y había tantas bestias como podría domarlas. El maestro de secta diría que iba a establecer una formación y atraparlos allí para que pueda soportar la presión, y si lograba domarlo lo compensaría con una técnica definitiva de la secta de Jade Puro. El prota voltería, al anciano pensaría que lo había tentado. El sistema le daría dos opciones para esa misión. Una era aceptar y ganaría la técnica del anciano, pero tendría el odio del rey demonio y sería puesto en la mira del culto bajo Virdicente. Y la otra opción era rechazarlo, obtendría un manual de técnica de espada y la favorabilidad del anciano disminuiría. El prota le diría que por favor lo disculpe, pero se retiraba. El maestro de secta mientras renegaba diría que porque su hermana menor había aceptado a un discípulo así, y diría que realmente no lo lograba comprender, incluso le había dado una oportunidad así, y al final tenía que llevar todas las cargas, mientras estaba el rey demonio tras de él, y como se esperaba del rey demonio era fácil percibir algo ahí. El rey demonio y el anciano se mirarían fijamente y diría que eso era todo, y el maestro de secta se lanzaría en contra de todas las bestias. Mientras tanto la hermana mayor del prota estaría caminando con un chico, y diría que su maestra decía que las bestias del reino de los 10.000 demonios se estaban volviendo locas, así que tenía que reunirse con Han Yue rápidamente. El chico le diría que por favor espere, que algo estaba sucediendo adelante. Ambos quedarían sorprendidos, y se preguntarían si eso era causado por las bestias enloquecidas. Pero al mirar bien diría que eso parece una técnica de espada sin precedentes. Luego de un rato llegarían a la casa del prota, la hermana del prota comenzaría a llamarlo. El prota se sorprendería y le preguntaría que por qué están ahí. Le diría que era una sorpresa y le preguntaría que si la había echado de menos. Esta se estrellaría con algo. Mientras el prota se presentaba cortésmente con el otro chico, este chico diría que su maestra se enteró recientemente que las bestias del reino de los 10.000 demonios se estaban volviendo locas, así que los había enviado a Chan Yue y a él a ayudarle. Y le preguntaría que cuánto sabe de la situación actual, y diría que muchos árboles de la parte de atrás estaban cortados. El prota disimulando diría que antes muchas bestias lo rodearon, pero afortunadamente un anciano lo ayudó, y Men Ge serio diría que al parecer la situación era bastante grave, y diría que como ese es el caso iría a echar un vistazo y le diría que descanse un poco y él se irá. Luego el prota prepararía mientras estaba hablando con Chan Yue, la cual diría que habían ido. Porque a su maestra le preocupaba que le hubiera pasado algo, y se dice que los espías del culto bajo Virdicente se habían infiltrado en el reino de los 10.000 demonios, por lo que debían estar atentos. El prota pensado eso diría que no era de extrañar que la misión del sistema le dijera que podría atraer la atención del culto bajo Virdicente, y esa podría ser la razón por la cual el maestro de secta estaba ahí. Y mirando te diría que la situación en el reino de los 10.000 demonios era cada vez más precaria. El prota llamaría la atención de su hermana mayor, y le diría que por qué mejor no dejaban el reino de los 10.000 demonios. Esta respondería que si eso no significaba dejar sus puestos, Men Ge llegaría y
Le diría que si había activado los hechizos de prohibición, el prota le diría que había sido activada desde hace tiempo, y Menge diría que era un alivio ya que se había enfrentado a una bestia poderosa y casi muere. Le preguntarían que cómo provocó a esa bestia y mirando su estado esa bestia debía ser por lo menos del reino del núcleo dorado. Menge diría que miro a unos kilómetros a una persona reteniendo a un grupo de bestias. Y cuando intentaba escapar se encontró con una bestia del núcleo dorado, el prota le diría que deje de hablar y era mejor que se vaya a recuperar. Chan Yuer diría para sí misma que no llevaban mucho tiempo en ese lugar pero su séptimo hermano ya estaba muy herido, y no era de extrañar que el prota se quiera ir. Sin embargo el prota había estado ala y mucho tiempo porque estaba ileso. El prota pensaría que no se debe vagar imprudentemente. La situación de su hermano era un ejemplo. Menge les diría que la presencia de las bestias en los alrededores era cada vez más fuerte, estaban corriendo y su objetivo debían ser ellos, múltiples sombras se acercarían al refugio de estos. Menge diría que el hechizo de prohibición no podría detener a tantas bestias. El prota diría que porque no huían, Chan Yuer diría que ese lugar estaba bajo su jurisdicción y si se alejaban estarían dejando su puesto sin permiso. El prota diría que entonces podría quedarse atrás y él contaría sus actos heroicos. Menge diría que el prota tenía razón y cada uno de los picos tiene que manejar un área y no serían los únicos en enfrentar una ola de bestias, y donde hay vida hay esperanza. La ola de bestias llegaría y destruirían el pabellón a su paso. Chan Yuer diría que el pabellón ya había sido destruido pero no se habían detenido así que su objetivo no eran ellos. Menge diría que al parecer solo estaban cruzando por ahí y se preguntaba qué estaba planeando el culto bajo Virdicente. El prota se daría cuenta de que hay una bestia con un aura ferviente, una bestia aparecería tras ellos. El prota la esquivaría salvando a su hermana mayor, diciendo que era una bestia del núcleo dorado, y miraría que el cobarde de Menge los había dejado atrás. Chan Yuer muy preocupada diría que él los había dejado atrás, y habían 7 bestias a su alrededor. Chan Yuer cerraría sus ojos pensando que era su fin, mientras el prota sonreiría. Usando su técnica de espada de 3 sombras puras, esa técnica fue aprendida por el prota después de rechazar al maestro de secta. Puede crear espadas de diferentes tipos de ki. 3 espadas de ki los rodearían, mientras proclamaba, cortar.